nacen 17 millones de hijos de madres adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, lo que equivale al 13% de todos los nacimientos en el mundo. Tener bebés en la adolescencia implica costos de salud, así como económicos y sociales, tanto para las madres y sus hijos. Eso y los cambios físicos, químicos y psicológicos que se producen a temprana edad en las adolescentes. Ahora, para entender los cambios o modificaciones que se presentan en el cuerpo de un adolescente si no ocurre fecundación o embarazo, hablaremos del ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino tiene una duración de entre 28 días más 7 días o menos 7 días, durando la hemorragia entre 4 días más 2 días o 2 días menos, con un volumen promedio de entre 20 y 60 mililitros. Los intervalos suelen variar entre las mujeres y en una misma mujer a lo largo de la vida fértil. Se podrían considerar bifásico, como así, compuesto por dos fases, la ovárica y la fase uterina, que son sincrónicas y avanzan en el mismo tiempo. Ahora hablaremos primero de lo que es la fase uterina. Aquí entra el ciclo endometrial. Las distintas estructuras del útero se hallan sometidas en la influencia de los estrógenos y la progesterona. Son producidos en el ovario. Las modificaciones más importantes se producen en lo que es el endometrio. El endometrio va a constar de dos capas. La capa basal, que no se descama con la menstruación y sufre pocos cambios cíclicos, y la capa funcional, que es originada a partir de la otra capa, que se desprende con la menstruación. Siguiendo en la fase uterina, como lo mencionaba mi compañera, durante el ciclo endometrial, la mucosa sufre cambios cíclicos en su capa funcional y se va a diferenciar en tres fases, que es la fase proliferativa, la fase secretora y por lo último tenemos lo que es la menstruación. En la fase proliferativa dura de 5 a 13 días, es fase estrogénica y ocurre antes de la ovulación. Al comienzo de cada ciclo menstrual, parte del endometrio se descama. ¿Por qué? Por la menstruación. Bajo la influencia de los estrógenos que segregan los ovarios, las células del estroma y las células epiteliales van a proliferan, revitalizándose la superficie endometrial en 4 a 7 días antes de la menstruación. Ahora tenemos lo que es la fase secretora. Esto pasa después de la ovulación, se secretan grandes cantidades de progesterona y de estrógeno por el cuerpo lúteo. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio, mientras la progesterona provoca un notable desarrollo secretor del endometrio. Las glándulas se vuelven más tortuosas, aumenta el citoplasma de las células del estroma y los depósitos de lípidos y proteínas aumentan mucho en las células de la capa funcional y el aporte sanguíneo del endometrio se incrementa. En el momento culminante de la fase secretora, aproximadamente una semana después de la ovulación, el endometrio tiene un espesor de 5 a 6 milímetros. Ahora tenemos por último lo que es la menstruación. Dura de 1 a 4 días del ciclo, debido a la reducción de estrógenos y progesterona al final del ciclo ovárico tras la involución del cuerpo lúteo. Se produce la disminución de la estimulación de las células endometriales y luego va a involucionar el endometrio. Ahora les voy a hablar acerca de la fase ovárica. Se va a dividir en dos fases. Tenemos una preovulatoria, que es folicular, y una postovulatoria, que es la lútea. En la fase folicular comienza con los folículos primordiales formados durante la vida fetal, y cada uno de ellos consta de un ovocito estancado en la primera división meiótica, el folículo primordial, y la bajada de folículo estimulante selecciona el folículo dominante, que es aquel con mayor capacidad de respuesta a la folículo estimulante. Y en el folículo elegido vamos a distinguir dos capas muy importantes. La teca, su desarrollo depende de la luteinizante y produce andrógenos que son aportados a la granulosa. Y la granulosa, que su desarrollo está en función de la folícula estimulante y del ambiente estrogénico, y tiene receptores para la folícula estimulante, y contiene aromatasa que emplea los andrógenos de la teca para producir este estradiol. Y entre los días 5 y 7 del ciclo, los niveles de estradiol se elevan, lo que va a indicar que se está produciendo la selección del folículo dominante. El estradiol va a actuar con una retroalimentación negativa a nivel hipofisiario para la síntesis de la folícula estimulante, y al bajar esos niveles de folículo estimulante frenaría el estímulo para los otros folículos menos desarrollados. También tenemos la ovulación, que se completa en la primera meiosis
pasándose de un ovocito primordial a secundario hasta la fecundación, que estimularía la segunda división meiótica. Y tenemos también la fase lútea, que tras la ovulación el folículo se va a colapsar y se va a convertir en cuerpo lúteo. Y aquí esta es una fase de duración fija de 13 a 15 días, y al final de esta fase va a comenzar ya a elevarse algo de la folícula estimulante. El cuerpo lúteo se forma después de la ruptura folicular por la transformación de las células de la granulosa interna y también de la teca en un proceso dependiendo de la luteinizante. Como ya saben, el ciclo ovulatorio femenino, ahora vamos a hablar de los anticonceptivos para poder evitar un embarazo no deseado y para poderse cuidar de las enfermedades venéreas. Los anticonceptivos nos sirven para cuidarnos de los embarazos no deseados y para tener una futura planificación de la paternidad y de la maternidad. Existen varios métodos. Tenemos los métodos naturales, los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos definitivos. Los métodos naturales, entre ellos existen el ciclo menstrual, la lactancia y la temperatura corporal o temperatura basal. En los métodos de barrera, que estos métodos son los más efectivos para que el espermatozoide no fecunde el óvulo de la mujer, tenemos el espermicidas, el condón tanto femenino como masculino, el diafragma y el DIU. También hemos considerado, como ya se los había mencionado, los métodos hormonales. En los métodos hormonales tenemos el anillo vaginal, la píldora compuesta y la mini píldora. Estos de aquí hacen que el endometrio no se dé y tampoco el moco cervical. Y por último tenemos los métodos definitivos. Entre ellos está la vasectomía, que es para el hombre, y la ligadura de trompas, que es para la mujer. Cosas para considerar. Si en algún momento te ocurre algo de esto, busca por favor a un profesional. No recurras a tus amistades. También ayúdate con la comprensión de tus padres. Hola, mi nombre es Juanita. Quedé embarazada a los 17 años de edad y hoy estoy aquí lamentándome por no escuchar los consejos que me brindaban. Teniendo relaciones sexuales, contraje la enfermedad de la sífilis. También me privó de poder estudiar, de ser alguien en la vida, y perdí la confianza total de mis padres y familiares. Por eso ustedes, mujeres adolescentes, antes de pensar en ser madre o tener relaciones sexuales, primero infórmense por los medios de comunicación o busquen ayuda al personal de salud, ya que ellos sabrán aconsejarlos, guiarlos, brindándoles la información acerca de métodos anticonceptivos o la abstinencia sexual. Y sobre todo, nosotros tenemos que conocer bien el funcionamiento de nuestro aparato reproductor femenino y las modificaciones que éste sufre durante el embarazo, y entender que la adolescencia no es una edad apropiada para ser madre o padre.